que constituye la parte de la base del cráneo, el piso etmoide frontal, parte del techo de las órbitas y parte de los senos etnoidofrontales, cavidades neumáticas paranasales. Visto en conjunto, el hueso frontal presenta dos caras y un borde. Una cara es posterior y cóncava y la cara endocraneal o cerebral, y la otra cara es anterior, convexa hacia adelante en la superficie exocraneal o cara cutánea. Ambas caras están separadas por el borde circunferencial o borde supraorbital. Dentro de la cara exocraneal hay una porción vertical o frontal. También hay una porción horizontal o orbitonasal y las crestas orbitonasales. Voy a empezar a describir cada una de estas. En la línea media de la porción vertical o frontal se encuentran los vestigios o la sutura metópica. Por encima de la escotadura nasal, situado en la parte inferior de la línea media, se observa la eminencia llamada giba frontal o media de la glabela, a los lados de las partes de los dos salientes arqueadas de los arcos superciliares. Por encima de estas dos eminencias lisas llamadas gibas frontales o laterales, a los lados y partiendo de la apófisis orbital externa, salen las crestas laterales del frontal. Estas se continúan por la línea curva del temporal superior del parietal y limitan las fosas temporales. A la vez que las superficies triangulares del hueso frontal, facetas laterales donde se insertan los haces de los músculos temporales. La porción horizontal presenta la escotadura etmoidal y la superficie etmoidal. Y la cresta orbitonasal es una arista angulosa que separa las porciones vertical y horizontal y se hallan los siguientes accidentes: la escotadura nasal o espina nasal, los arcos orbitarios que forman el reborde superior de la cavidad orbitaria, la escotadura supraorbitaria o el agujero supraorbitario que da paso a los vasos y nervios supraorbitarios, la escotadura frontal interna para el paso de los vasos homínimos y la apófisis orbitaria externa que es el proceso cigomático o del hueso cigomático. En la cara endocraneal, los accidentes óseos sobre la cara endocraneal se encuentran la escotadura etmoidal, el agujero ciego, cresta frontal o media, canal del seno longitudinal superior, las fositas de Pacchioni, las bóvedas orbitarias, las impresiones digitales, las eminencias mamilares y las fosas frontales. En el borde circunferencial, el borde es la línea ósea que limita entre las caras exocraneal y endocraneal frontal. Se lo puede dividir en dos segmentos: un segmento semicircular o superior articulado con los parietales hacia arriba y con las alas de los esfenoides en las áreas más inferiores, y un segmento horizontal que se articula con las alas menores del esfenoides. El hueso parietal. Para el reconocimiento del hueso parietal se los divide en dos caras, cuatro bordes con sus respectivos ángulos y se detalla cada parte, los accidentes óseos con más importancias. En las dos caras se puede ver una cara exocraneal y una cara endocraneal. La cara exocraneal corresponde a la cara lateral del cráneo y en ella se distinguen la línea curva temporal superior para la inserción de la aponeurosis temporal, la línea curva temporal inferior donde se inserta el músculo temporal, la giba parietal o eminencia parietal, que es un abultamiento curvo del hueso, el agujero parietal por donde pasa la vena emisaria de Santorini. Y en la parte endocraneal corresponde a la cara medial del cráneo y en ella se distingue la fosa parietal, recorrida por los surcos vasculares ramificados que se han comparado con los nervios de una hoja de higuera, que es un producto de una impresión sobre el hueso de las ramas de la arteria meningia media y sus venas salientes, o sea, como en forma de hojita. El canal del seno longitudinal frontal, las fositas de Pacchioni alojan a los corpúsculos de Pacchioni. También podemos encontrar el hueso frontal. En la cresta silviana, la excrescencia, o sea, amoldada, que corresponde a la cisura lateral del hemisferio cerebral. Y en los bordes se van a describir 5 bordes: la articulación con el borde superior de los huesos parietales que dan origen a la sutura sagital, la articulación intraparietal o paretoparietal. En el borde inferior se articula con la escama temporal o formando la sutura escamosa. En el borde anterior se articula con el frontal formando la sutura coronal o frontoparietal. En el borde posterior se une la escama occipital formando la sutura lamboidea o parieto-occipital. Y el oblión es el punto del cráneo métrico situado en la línea de la sutura sagital un poco delante de los agujeros parietales. Los ángulos se describen 4 ángulos. En el ángulo anterior superior o frontal indica la sutura sagital o coronal, bregma con el nombre del conjunto cranométrico. En el ángulo posterior superior o occipital indica la unión entre la sutura sagital y lamboidea que se llena en el punto cranométrico lambda, y el ángulo anterior inferior o esfenoidal el punto cranométrico pterión, y el ángulo posterior o mastoideo que se hace el punto cranométrico asterior.
Continuando, seguimos con el hueso temporal. El hueso temporal es un hueso par, irregular, situado en la parte lateral, media e inferior del cráneo. Contiene en su espesor el órgano vestibular-coclear o de la audición. Hueso por demás importante para todo el sistema auditivo. De manera oficial, el temporal solo tiene 3 porciones, una porción escamosa, una porción mastoidea y una porción petrosa. Para poder dar mejor una descripción, se les agrega más una porción timpánica y la apófisis estiloides, dando un total de 5 porciones. Muy bien, voy a empezar a hablar de cada una de estas porciones en lo que realmente nos llama más la atención, porque el hueso temporal en realidad es un hueso sumamente extenso. Me refiero no a la porción como tal, porque en realidad es pequeño en porción, pero a la cantidad de estructuras anatómicas que logran insertarse ahí o las porciones mismas que tienen distintas relevancias y orificios sumamente importantes, por los cuales solamente los vamos a mencionar para no hacerlo muy largo. La porción escamosa o concha, que es la porción escamosa del lado temporal, es plana, gruesa, irregular, circular, que se asemeja al escamo de un pez. Por eso deriva su nombre, ¿no? De esquema a escama, que se encuentra en la parte superior y lateral del temporal. Presenta una circunferencia en su borde anterior, está soldada por las alas mayores del esfinoides y en su parte posterior, hueso escamoso con el borde inferior del parietal. En la cara externa es convexa, formada por la fosa temporal o región frontal. Se observa el surco vascular de la arteria temporal profunda posterior y entre ellas encontramos la fosa mandibular. En la cara inferior de la nariz encontramos el cóndilo temporal o tubérculo articular. Y en la cara interna es cóncava, presenta depresiones relacionadas con las circunvalaciones o los surcos vasculares excavados en las ramas de la arteria meningia media. La porción mastoidea presenta varias caras, como la cara externa, la cara interna, la circunferencia y la configuración interna. De la porción mastoidea vamos a decir que está situada en la parte posterior inferior del temporal, por detrás del conducto auditivo externo, formada por la parte más externa del peñasco fetal. Se distingue entre ellas una cara externa, otra interna y una circunferencia. La cara externa es plana, convexa, muy irregular y termina inferiormente en la prominencia voluminosa en forma cilíndrica. La apófisis mastoides en esta cara se presenta frecuentemente la cisura dirigida hacia abajo y hacia adelante del vestigio de la cisura petroescamosa posterior, y por encima del orificio del conducto auditivo externo se observa una saliente pequeña o espina de Henle. Muy bien, vamos a ir a la porción timpánica, o también denominada hueso del tímpano o timpanal. Es un segmento embrionario destinado a las demás porciones en su desarrollo desde los 3 meses desde la gestación hasta los 2 años de edad aproximadamente. Tiene la forma de un anillo abierto en su parte posterior llamado anillo timpánico. Muy bien, ¿qué más podemos empezar a describir de este hueso temporal? Podemos empezar a tocar un poquito de lo que son las eminencias. Tiene la apófisis cigomática, que se articula con la apófisis temporal del cigomático formando el arco cigomático, el cóndilo temporal, que es redondeada, se encuentra unida a la fosa mandibular, la apófisis mastoides, que es una proyección redondeada que se sitúa detrás del conducto del auditivo externo y constituye el punto de inserción de los músculos, y la apófisis estiloides, localizada en la cara posterior inferior de la porción petrosa. Es una apófisis muy larga en la espina y muy dirigida hacia abajo. Y adelante en este punto, la inserción del ramillete de Riolano. Creo que esto es en realidad todo lo que se puede empezar a nombrar del músculo o del hueso temporal. Muy bien, el hueso occipital es un hueso impar, central, plano y simétrico del cráneo que constituye la parte posterior, inferior y media del cráneo de mamíferos. Colabora con la formación tanto como de la base de la bóveda craneal, que es cóncavo hacia arriba y adelante y convexo hacia atrás y abajo. Tiene una forma irregular, romboidal. En él se puede distinguir la cara posterior inferior, que es exocraneal, y una antero superior, que es endocraneal. En la anatomía comparada con los vertebrados, el hueso occipital toma también el nombre de complejo occipital y es el producto de la fusión de 4 huesos distintos entre los presentes vertebrados: el supraoccipital, el impar y dorsal. Los occipitales pares laterales hacen el foramen magno en las porciones condilares, y el basilar occipital impar y ventral basilar. Muy bien, igualmente del hueso occipital hay 2 caras, una cara posterior inferior, hueso craneal, y una cara anterosuperior o endocraneal. Voy a empezar a decir estructuras o funciones, estructuras relevantes a nivel de exocraneal o posterior inferior, que es una extremidad inferior que se encuentra en el agujero occipital, en el cual es en estado fresco o paso el bulbo y sus cubiertas a los 2 nervios espinales, a las raíces ascendentes del hipoglosio y a las 2 arterias vertebrales.
Y por la cara anterosuperior o endocranial, esta cara está en relación con la masa encefálica por delante de la